Los teólogos no logran ponerse de acuerdo en cuanto a si el hombre es un ser tripartito o bipartito. Usted encuentra muy buenos teólogos de ambos lados. Usted encuentra teólogos que dicen que el hombre es espíritu, alma y cuerpo y hacen una separación entre el alma y el espíritu. Usted encuentra teólogos, muy buenos teólogos, que dicen no, el hombre sencillamente es un ser bipartito y cuando la Biblia usa la palabra alma o espíritu, indistintamente se está refiriendo a una misma esencia, pero a veces se refiere a uno como se está refiriendo al otro, pero es lo mismo, es la parte inmaterial, es la parte que Dios sopló del hombre. Independientemente de la posición teológica que usted tenga acerca de cuántas partes componen al hombre, si es 3 o es 2, si es bipartito, es tripartito, si es dicótomo o tricótomo, no sé lo que usted piensa. Y mi propósito en esta mañana no es establecer un dogma en cuanto a eso, una doctrina que no se puede discutir y que no está dispuesta a comentar y que se asuma de manera ciega, sin análisis. La verdad es que en varios forma el hombre es tripartito. Cuando me refiero a esto, me refiero a que el hombre es un ser pensante, con voluntad y con emociones. Y las emociones juegan un papel muy trascendental en la vida de los seres humanos. Muchas veces nuestras emociones, muchos de nosotros nos acostumbramos a obedecerlas. Nos acostumbramos a complacerla. Nos acostumbramos casi siempre a seguir su dictamen. Dios, ante todo, hizo a un hombre pensante, racional, analítico, crítico, capaz de comprender mensaje y de analizar. Dios espera que en la generalidad de los casos nosotros nos conduzcamos de acuerdo a las convicciones que la Biblia nos da, no de acuerdo a las emociones que nosotros sentimos. Las emociones no tenemos que negarlas ni restringirlas, son parte esencial. Dios nos hizo seres emocionales, que tenemos emociones, sentimientos. Por ejemplo, las 4 emociones más frecuentes que los seres humanos experimentamos, no las únicas, las más frecuentes son, por ejemplo, la alegría, la tristeza, la ira y el temor. No son las únicas. Pero esas son de las más frecuentes que nosotros experimentamos como seres humanos. La forma de convivir y de socializar nos lleva muchas veces a sentirnos enojados, a sentirnos tristes, a tener temor o a tener alegría. Y los seres humanos nos hemos vuelto en nuestra generación muy hedonistas. Nosotros buscamos casi obtener placer, sensación de felicidad o de bienestar en todo lo que hacemos. De hecho, el hombre moderno quiere casi todo lo que antes obedecía por disciplina, por principio, por convicción, por abnegación, quiero tenerlo ahora modo placer. Todo casi está en modo placer. Por ejemplo, cuando yo estudié, a nosotros nos enseñaban a aprendernos la tabla, para aprender a dividir, para aprender a multiplicar, para aprender todo. Y cuando a nosotros nos asignaban en la escuela la tabla, aprender la tabla, si usted no lo llevaba aprendida, a nosotros nos decía, ponga la mano ahí, tenga 15 quimalitos. Era una forma de darnos tablazo. Usted dirá, bueno, pero esa es una forma arcaica, esa es una forma bruta, poco inteligente de usted estimular. El ser humano aprende más por estímulo que por imposición. La antropología, la sociología, la psicología, la psiquiatría y casi algún tipo de teología moderna quiere decir que al hombre lo que hay es que estimularlo más que obligarlo. Como decía Leonel Fernández con la famosa huelga, es mejor dar que pegar. Con lo cual dice que él paró muchas huelgas de muchos líderes aquí dando dinero para no tener que usar la policía para darle candela a los grupos subversivos. Entonces, nosotros somos una época hedonista donde se estimula mucho. ¿Cómo tú te sientes? Bueno, ¿y por qué tú vas a Iglesia Bautista de las Hermanas? Es que yo me siento bien, a mí me gustan los signos, o a mí me gusta cómo se predica, o a mí me gusta la gente. No, los sentimientos no son la pauta para usted determinar dónde usted adorará al Señor. No. Eso no es un valor importante. Sin embargo, nosotros cada vez más dependemos de lo que sentimos en vez de depender de lo que creemos o de lo que entendemos. Porque Dios establece en su palabra normas, principios que nosotros debemos asirnos
aferrarnos, obedecerla, honrar, independientemente de cómo nos sentimos. Uno de los engaños para el hombre moderno, para el cristiano moderno, ¿sabe cuál es? Que Satanás nos hace pensar que nosotros, para obedecer a Dios, primero tenemos que desear hacer eso, sentir obedecer eso, de tal manera que algunas doctrinas por ahí han proclamado que la gente no se quieren convertir hasta que Dios no lo toque. Y la pregunta es, ¿qué es el toque? ¿Y por qué tú no te conviertes? No, Dios no me ha tocado. ¿Y qué es lo que ellos están diciendo con eso? Yo no he experimentado un grado de emoción emotiva que me haga así sentir esa gana, ese deseo irresistible e intenso de arrepentirme y convertirme. Pero el arrepentimiento es un mandato y los mandatos no están supeditados, no están limitados, no están circunscritos a la respuesta emocional del individuo. Los mandamientos están evacuados por una autoridad superior que legítimamente ha sido establecida y que por tanto puede ordenar, exigir, demandar y requerir la obediencia. Por ejemplo, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ahora toca a los hombres para que se... No, manda a los hombres a que se arrepienten. No se discuten, se obedecen. Sobre todo si le está dando una autoridad legítimamente establecida. ¿Y quién como Dios para ser autoridad? Pero ¿qué pasa? Que estamos en la época del hedonismo y en la época del sentimentalismo, donde las emociones juegan un papel más importante que los principios, las verdades y los valores. Y querrámoslo o no, es un mundo que constantemente, frecuentemente, por muchas áreas, está estimulando emociones en nosotros, respuestas emotivas, no racionales. Nosotros no vamos a obedecer a Dios como por un principio más volitivo que emotivo. La obediencia a Dios es un ejercicio de mi voluntad consciente, independientemente si yo no lo siento. Pastor, pero no es hipocresía yo orar a Dios cuando yo no tengo deseo de orar. No, no lo es. Claro que no lo es. Lo que sería hipocresía sería que tú no tienes deseo de orar, pero por convicción, por principio, por ordenanza, tú vas, postras tus rodillas, clamas a tu Dios y tú le dices, ay Señor, tenía un deseo de venir a hablar con... No, eso sí sería hipocresía. Pero si usted, por encima de sus deseos, por encima de sus emociones, va y ora porque la Biblia dice, orad sin cesar, entonces usted está obedeciendo un mandato y lo más probable que esta emoción primaria que tú querías sentir para luego obedecer va a venir como un resultado de haber obedecido. No son las emociones las que determinan nuestra conducta ante Dios. Ahora, ¿qué pasa? Somos seres emocionales, Dios nos hizo así. Usted sabe lo lindo que siente, que usted se siente, lo sabroso que se siente cuando usted le da un abrazo a alguien que usted ama. Cuando usted le da un beso a alguien que usted ama, las emociones ahí son gratificantes. Usted siente un grato placer interno en el alma y eso es maravilloso. O cuando el Señor le hace sentir gozo porque usted se sometió a un principio divino y usted obedeció al Señor, ese gozo, esa emoción, esa sensación de alegría, de bienestar, de satisfacción interna que crea el Espíritu Santo. Las emociones son buenas, pero hay que hacer uso de ellas como los perros bebían agua en el Nilo en Egipto, con cuidado para no ser mordida por los cocodrilos. Las emociones son muy inestables, son muy inconstantes. Todo aquel que fundamenta su vida sobre lo que siente va a caer en un abismo muy profundo. Todo aquel que siempre está buscando sentir cosas para hacer cosas, usted ha establecido un parámetro equivocado, incorrecto. Usted está construyendo su vida sobre tierra movediza. Padre, no disciplinen a sus hijos según ustedes se sientan. Yo recuerdo que una vez yo tenía que darle una pela a Sor Ángel, porque se portó bien, para que no vayan a formarse una mala imagen de Sor Ángel. Y yo tenía en mi alma una lucha, porque yo no quería causar el dolor. Y mis sentimientos, mis emociones me decían que no lo haga. Mis convicciones bíblicas me decían que debía hacerlo porque eso iba a honrar a Dios y iba a ser para su bien. Para yo poder hacer eso, yo no tuve el valor. Yo tuve que ir a orar para pedirle al Señor que me diera fuerza. Cuando oré, me paré y le di la pela. Pero mis emociones me gritaban que no.
Y hasta me traían cierta, no solamente contrariedad interna, sino que me traían hasta ciertas acusaciones, porque las emociones juegan un papel y nosotros los latinoamericanos somos gente eminentemente emotiva, que seguimos pocos principios, pocos parámetros y nos valemos mucho de lo que me diga mi corazón no me engaña. Ajá. Bueno, si te había engañado 100, cuando tú dijiste ese, es las 101 veces que te engañó tu corazón. Engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque nuestro luchar por la vida, muchas veces nosotros tenemos que enfrentar situaciones muy difíciles que pueden ir hasta la pérdida de un ser querido, hasta un estado de salud deplorable, hasta una condición económica que nos mete terror, hasta vernos en escena donde nuestra integridad física de algunos de nosotros está en peligro y nosotros tenemos una respuesta emocional a esos eventos porque nuestras emociones juegan parte integral de nuestro ser. Y muchas veces los cristianos caemos en un estado de lo que se llama depresión. La iglesia en décadas atrás negaba que un cristiano pudiera sufrir de depresión. Y sobre todo, no le excusaba a un líder espiritual que pudiera decir, yo estoy deprimido. Eso primero, los cristianos no se deprimen. Y luego, menos un líder, usted no puede deprimirse. Eso es un grave error. ¿Tú eres un ser humano? Sí. ¿Tiene emociones? Sí. ¿Lucha con temores? Sí. ¿Lucha con pena? Sí. ¿Lucha con... Sí, usted se puede deprimir. Yo no estoy diciendo que usted se debe deprimir ante eso, pero la posibilidad, la potencialidad existe, porque una depresión no es más. Alguien dijo que la depresión es alquilar una habitación en el infierno. La psicología, la antropología, la sociología dan muchas definiciones de lo que es la depresión. Yo vi varias definiciones. Y sencillamente pensé que no me voy a circunscribir a ninguna de ellas, sino que más o menos yo voy a tratar de describir en palabras sencillas cómo uno se siente cuando está deprimido. La depresión espiritual es una condición, según puse en mis notas, es un estado de una profunda tristeza. No toda tristeza es calificada como depresión. La depresión se caracteriza cuando la tristeza es profunda y además cuando se alarga en el tiempo. Cuando usted tiene semanas, meses, días en ese estado de tristeza sin salir de ella. Es un estado de profunda y prolongada tristeza que también se caracteriza, como dicen algunos, por una baja autoestima, que es una valoración de sí mismo por debajo. Usted se tasa, usted se estima, usted se mide, usted se considera como poca cosa. Mire que a mí no me gusta mucho usar el término autoestima, porque creo que es un término que la psicología, la psiquiatría y la sociología han usado de manera disparatosa para excusar cosas. Pero de hecho, cuando nosotros estamos en ese grado de profunda y prolongada tristeza, por lo regular comenzamos a sentir que somos pocos, que valemos poco, que sabemos poco, que podemos poco. Y un término que se ha acuñado sociológicamente, modernamente, es baja autoestima. Usted tiene una valoración de sí, usted se valora, usted se estima muy por debajo. Se caracteriza por eso, se caracteriza por un profundo sentido del valor, de pérdida del valor de la vida. La vida pierde su dulzor, la vida pierde su calor, la vida pierde su emoción, la vida pierde su sentido, la vida pierde su dirección. Usted siente que la vida, como dice un locutor por ahí, no es una bendición para disfrutarla, sino una pena para soportarla. Cuando estamos deprimidos, cuando la depresión nos ataca, nuestros pensamientos son una soldalesca que vez tras vez parece que están apuntando y nos están acorralando y asediando para hacernos la vida imposible. Nosotros cuando estamos dormidos nos desvelamos y decimos, ¿cuándo va a amanecer? Porque este desvelo me tiene, y cuando amanece el día nos sentimos cansados de decir, pero ¿cuándo va a ser la noche para poder descansar? Son extremos y usted voy a usar muchos términos técnicos, bipolar, que sus emociones, usted es un ping pong, que sus emociones lo mandan de un extremo al otro de la vida. La depresión
sensación que nosotros experimentamos donde la soledad nos gusta y nos atrae, pero a la vez ella misma es un látigo por sentirnos abandonados por los demás. Queremos estar solos, queremos queremos como Raquel en el Evangelio, que me dejen con mi tristeza. Y Raquel, que llora, no quiso ser consolada. Hemos hecho un pacto con la tristeza. Y sencillamente vamos por la vida con esa sensación de agónica infelicidad. Y lo que hacemos muchas veces es que perdemos las ganas, el deseo, el sentir de vivir. Yo no estoy dando una definición psicológica. Yo no estoy dando una definición antropológica, social. Yo no estoy dando, le estoy diciendo cómo lo siente. Usted, que ha experimentado a lo mejor en algún momento esa sensación tan desagradable, esa sensación de vaciedad, usted definirá cómo se define, valga la redundancia, cómo se define para usted. Ahora bien, si eso es depresión, yo quiero que esta mañana nosotros veamos en la vida de un hombre de Dios, de un gran hombre de Dios, el estado de la depresión. ¿Cuáles fueron la causa, los signos y síntomas y la cura que Dios le ofreció y que él rechazó? Mire, aquí nosotros tenemos en el pasaje que leímos al profeta Elías. Yo voy a hacer algo con ustedes esta mañana en este sermón y después me retrotraje. Porque no sé si eso iba a ser bien, si iba a servir de edificación y de glorificación al Señor. Pero mire, usted ve aquí al profeta Elías, el contexto histórico de este hombre, un hombre de Dios, valiente, firme, está profetizando en un tiempo donde Israel se ha abandonado a Dios, se ha proliferado en gran manera la idolatría, el pueblo está caído, los altares de Dios derribados. El contexto histórico es que realmente Israel se ha alejado de Dios de todo modo. Hay una idolatría que raya en lo grotesco. Este hombre tiene una gran carga, Dios lo tiene a él como un escogido, lo aparta porque el rey Acab, que reinaba con su mujer Jezabel, eran realmente perversos. En un momento Dios lo tiene que mandar fuera a un arroyo de Querit. Allí mandaba los cuervos, los alimentaban a pan y agua por gran tiempo. Dios abre la boca del profeta, él profetiza la no lluvia por años y él enfrenta al rey, enfrenta a todo, enfrenta a los profetas de Baal y en un momento los mata a todos. Y Dios pone a este hombre allá arriba. Yo me imagino que Elías, ver el respaldo de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios. Dios tratando de traer a su pueblo a él, al único Dios verdadero. Pero la boca de Dios, los labios de Dios, los parámetros de Dios, el profeta Elías. Y este hombre está victorioso. Y en esta última gran victoria, donde él hace matar a todos los profetas, Dios manda fuego del cielo confirmando que quién es el Dios verdadero y quién es el verdadero profeta de Dios. Elías se siente respaldado. Pero cosas veredes de la vida. Cuando el rey le dice a su mujer que era una mujer perversa, era una mujer de almas a tomar. Emma, ella era la que reinaba, no era él. Eso se parece como una vez unos periodistas interceptan a Bill Clinton y le dice: señor presidente, ¿y dónde está su esposa? Él andaba solo. Y él dijo, ella anda en otros quehaceres. Y él dijo, pero esa mujer tiene que estar bien cuidada, porque usted imagina que a esa mujer le pase algo. ¿Quién no va a gobernar si a Hillary le pasa algo? Era ella la que gobernaba. Jezabel. ¿Usted no recuerda la viña de Nabot? ¿Quién fue que la tomó? ¿De qué manera la tomó? Bueno, pues esta mujer, cuando se entera que Elías ha matado todos estos profetas de Baal, le manda un mandadito con un siervo al profeta Elías. Y entonces ella le manda a decir: así como tú mataste a los 450 profetas de Baal, mañana a esta hora, si yo no te he matado a ti, mis dioses me hagan lo peor a mí. Mire lo que son las emociones. Mire lo que es estar basando nuestra vida, nuestro principio, nuestra conducta en lo que sentimos y no lo que creemos y en lo que sabemos como cierto de la palabra de Dios. Cuando este hombre oyó la noticia, se llenó de pánico. Y aquí yo quiero ahora comenzar a ver algunos 9 o 10 síntomas de alguien que está deprimido en este pasaje. ¿Cómo actúa? Hay 3 cosas que cuando usted quiere saber cómo es el corazón del hombre, usted tiene que tomar en cuenta: cómo piensa, cómo habla y qué hace. Repito,
Una forma de usted diagnosticar la condición interna del corazón es ver sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Eso revela, da un diagnóstico, mire, casi siempre, exacto, de cuál es la condición del corazón. Usted fíjese en cómo piensa. Cuando él dice algo, ¿qué pensó? ¿De qué partió? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo habla? Y después, ¿cómo actúa? Aquí, veamos en este pasaje algunos datos que nos enseñan el grado de depresión que tuvo el profeta Elías. Versículo 3, mire conmigo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. En primer lugar, una de las principales causas de depresión es el temor. Los temores hacen que nosotros nos llenemos de pánico. El miedo hace que nosotros olvidemos la grandeza de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la magnificencia de Dios. El miedo hace que yo vea a Dios chiquitico y que vea el problema grande o saque a Dios de la ecuación de mi vida. Los temores deprimen más el alma que cualquiera de las adversidades. De hecho, es una de las cárceles en que Satanás ha encerrado más creyentes, a más seres humanos en la vida. ¿Cuántos seres humanos no hemos logrado un montón de cosas que Dios nos ha dado? Posibilidad, capacidad, medios, recursos para lograr. ¿Sabe con qué Satanás nos detiene? Con tan solo rugirnos. Con rugirnos un poquito nos detiene. ¿Qué pasa con este hombre? Él acaba de enfrentar al rey, a los falsos profetas, acaba de enfrentar a la nación, acaba de matar 450 profetas. Y cuando una mujer le dice a él, mañana te voy a hacer lo mismo, él dijo, patica, ¿para qué te tengo? Camilla, llévame a milla. Y comenzó a correr. Los temores han sido aquel medio que Satanás más ha usado para detener tu vida. Tanto para llevarnos a hacer el mal, como también evitar que hagamos el bien. Muchas de las cosas que tú no has logrado en la vida, ¿sabe a quién tú se lo debes? A don temor. A don temor. De hecho, de las armas que Satanás esgrime, esta es una de las más frecuentes, junto con el engaño, junto con los deseos. El temor lleva a este hombre, dice aquí, noten por favor, aquí como primer síntoma o como causa principal de este estado de él. Viendo pues el peligro, versículo 3, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Un síntoma o una causa principal de la depresión, los miedos. Miedo por la salud, miedo por la economía, miedo porque mi esposa me deje de querer, porque mi esposo me deje de amar, miedo porque yo no pueda confrontar los compromisos económicos, miedo a que alguna cosa en la cual yo he construido mi vida me sea quitada, miedo a quedarme solo o a quedarme sola, miedo a que me venga la vejez y que yo no tenga provisión para un cuidado y una vida digna. Temores, miedo. Elías tuvo temor por salvar su vida. Y yo quiero que ustedes noten ahí que en segundo lugar, además de ese temor que le hace a él huir despavorido, casi siempre cuando nosotros hacemos eso, abandonamos nuestro trabajo, nuestros sueños y lo que son nuestras aspiraciones. ¿Qué había sido Elías hasta el momento? Un profeta de Dios, declarando los secretos de Dios, yendo a Dios y buscando el consejo de Dios y representando a Dios delante de los hombres, a lo contrario del sacerdote que representaba a los hombres delante de Dios. Él va, ¿y qué hace? Se va de su lugar de trabajo, deja a su criado y comienza a huir. Abandonamos. Hay mucha gente que lo que hacía, lo que se dedicaba, en lo que trabajaba, en lo que tenía esperanza, en lo que está preparado, en lo que está capacitado, sencillamente lo deja. Él se va a final del versículo 3 y entonces se va a Beerseba, deja allí en Judá a su criado y entonces él va rumbo al desierto. ¿Cuántas veces las decisiones que nosotros tomamos en la vida es el temor que se vuelve el GPS? Es el temor que se vuelve la brújula de las decisiones o las orientaciones que nosotros tomamos. El miedo, el temor,
Es que nos dice en qué dirección ir, hacia dónde avanzar. Es el que nos hace abandonar a lo que nos dedicábamos, de lo que vivíamos, a lo que creíamos. Dejó su trabajo, se aleja, se va al desierto, abandona a su criado y comienza, el temor nos lleva a huir, a huir, a huir, a huir. Porque cada vez que nosotros creemos que nuestra integridad está en peligro, que podemos ser dañados, nosotros vamos a correr por nuestra vida y vamos a buscar aquel lugar, aquella persona o aquella dirección donde nosotros entendamos que podemos estar a salvo. Y eso lo hace alguien que está deprimido. En tercer lugar, otro signo, otro síntoma que tenemos muchas personas para expresar que estamos deprimidos es el aislamiento. Mire, note el versículo 4. Y él se fue por dónde, ¿cuál fue el camino que cogió? El desierto. El desierto cogió Elías. Un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Se fue camino del desierto. ¿Qué está buscando? Soledad. Porque el deprimido se encierra. Esta soledad no es porque a él le agrade, es porque casi socializar, compartir, se vuelve una lucha. Y como su alma está quejumbrosa, está triste, está apagada, está amargada, está sin luz, está sin gracia, está sin vida, está sin dulce, sencillamente la mayoría de las personas lo que hacen es que huyen. La mayoría de las personas lo que hacen es que se aíslan, se van a un desierto evitando los contactos físicos. ¿Y por qué? ¿Los va a ayudar el desierto? No. ¿Es el lugar ideal para ir? No. ¿Esto es algo que ellos decidieron sabia y pensadamente? No, pero casi siempre el deprimido busca estar solo. Y la razón para ello es que él evita compartir, como la vida perdió sentido, perdió dulzor, perdió razón de ser, mientras él ve a otros bien, sonriendo, luchando, avanzando, trabajando. Para él eso es difícil y él no armoniza, y por lo regular nos vamos y huimos al desierto, nos aislamos. Pero en cuarto lugar se van las ganas de vivir. ¿Qué fue lo que le dijo el profeta al Señor? El verso 4: y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. Miren qué contrasentido. ¿Por qué él huyó en el versículo 3? ¿Cuál es la razón por la que él huyó? En el versículo 3, para salvar su vida. ¿No es que dice el versículo 3? Nótelo, verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y aquí le dice al Señor: bástame la vida, quítame la vida. ¿Por qué? Porque la depresión es un estado de tanta conmoción emocional que nosotros no sabemos ni qué queremos, ni qué conviene. Y nosotros emocionalmente estamos tan contrariados que podemos hacer cualquier decisión en pro de algo, pero mañana podemos sencillamente vivir y actuar totalmente como si eso no existiera. Cuando vivir se torna una carga, una pesada carga, cuando el alma sentimos ese sentido de vaciedad interna, entonces muchos de nosotros pensamos que vivir no tiene sentido, que no vale la pena, que no vale el esfuerzo. Y él, aunque huye para salvar su vida, él le dice al Señor: termina con esta agonía, le dice Elías. ¿Usted ha sentido alguna vez el deseo de no seguir viviendo? Déjeme poner esto en balance correcto. No está mal que usted desee que el Señor venga y salir ya de este cuerpo de muerte. Tampoco es necesariamente pecaminoso si en algún momento las aflicciones de la vida, nosotros no pensamos: si ya yo estuviera con el Señor, si ya yo no estuviera de este lado de la eternidad, yo no estuviera sufriendo esto. Lo que sí es alarmantemente pecaminoso es que un creyente comience a acariciar la idea, o cualquier ser humano, de salir de los problemas saliendo de la vida, quitándose la vida.
Nosotros los creyentes podemos experimentar y experimentamos tiempos de oscurantismo en el alma, de desánimo, que estamos descorazonados, donde la tristeza se acuesta con nosotros, se levanta con nosotros. Es nuestro primer pensamiento levantarnos y nuestro último pensamiento al acostarnos. Y luchamos con grandes aflicciones. Cada quien es emocionalmente diferente, cada quien tiene una madurez diferente, cada quien tiene temores diferentes, tiene luchas diferentes, ansias diferentes. Y la lucha a veces se torna agónica, a veces el alma no es esa parte en la que podemos tener comunión con Dios, sino es ese lugar donde las penas se acumulan, las luchas se agitan, el corazón se duele y en vez de nosotros sentir sensación de vida y paz, sentimos un vaciado en el alma que quisiéramos terminar con él. Se pierde el sabor de la vida. Si usted ve, en el versículo 5, bueno, en este mismo versículo 4, una de las cosas que hace el deprimido es que se compara mucho con otro y casi siempre él está por debajo. Usted ve que él dice que él no es mejor que sus padres. ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? El deprimido tiende a compararse y él casi siempre ve el pasto de la casa del vecino que está más verde que el de él. Cuando ella se compara en ese estado de depresión, él casi siempre va a coger los aspectos negativos, los infravalores de su vida y va a ver que los demás están por encima de él. Él dice, yo no soy mejor que mis padres. Usted no es ni mejor ni peor que sus padres. Usted no tiene que compararse con sus padres. Pero una señal es que nosotros comenzamos a ver cómo otra gente han prosperado más, cómo otra gente le va mejor, cómo otra gente son más felices, cómo otra gente tiene lo que yo no tengo. Y todo eso es una pesada carga que se acumula sobre el alma para traer una agónica depresión que casi puede llegar a lo insoportable en la vida. Así es que yo quiero que usted vea conmigo ahora el versículo 6. Dice, entonces él miró y he aquí una cabecera, a su cabecera, una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Un detalle que obvié ahorita y que quiero señalar es que la persona cuando se deprimen, sencillamente comienzan a tener una inactividad física y se dedican mucho al ocio. Al ocio. En este versículo 3, versículo 4 y 3, dice el 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya Jehová, quítame la vida. Usted me dice que se sentó debajo del enebro. Ahí también, más adelante, ¿qué hizo él? Dice que se echó a dormir. Como las personas que están deprimidos pierden emotividad, pierden estímulo, pierden esperanza, pierden gozo, se tornan perezosos físicamente y casi siempre quieren estar acostados y durmiendo. Una reacción física a nuestro estado emocional, porque recuerde que esto es psicosomático, es mental, va al cuerpo. Nosotros lo que hacemos es que el estado de nuestra mente, entonces nosotros lo somatizamos. O sea, si en mi mente yo tengo temor, es muy probable que esa transmisión aún sea por aquellos químicos que componen el cerebro y que tiene que ver con el sueño, con la estabilidad, con el sexo, con todas las cosas, se queden afectados y nosotros nos volvemos físicamente inertes. Este hombre, el Señor tuvo que levantar los dos veces. Y cuando dice que él se sentó se acostó, dice que se echó. Usted no ha visto gente que van a la cama y lo que hace es que pufit y se desploman. No se acuestan, se echan, se tiran. Una evidencia, un síntoma, un signo muy frecuente en las personas que están deprimidos es que se encierran y buscan mucho el querer dormir. Pero ese es un escapismo, esa es una forma de sustraerse, retrotraerse, salirse de la realidad, porque entienden que si duermo no pienso y si no pienso no sufro.
Pero todo eso se va volviendo un agregado, una suma de elementos que lo que hacen es hacer que el depresivo entre en un círculo vicioso, y salir de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, romper esa cadena, es sumamente difícil porque cada elemento lo lleva a un mayor estado de desánimo, de depresión, de desgana, de estar descorazonado, de estar triste, angustiado, perturbado mentalmente, sin paz. Quiero que note que el profeta lo que hizo fue echarse, acostarse, se despierta, lo levantan y vuelve y se acuesta y hay que volverlo a levantar. No solo se aísla, también se vuelve, cambia su apellido de Castro a perezoso. Nos pasa. Poca actividad física, dormir, echarse, volver a dormir. Pero no solo eso. Otra evidencia de que alguien está en un estado de depresión es también debilidad física y anímica. No tiene su cuerpo, no responde. A lo mejor no se está alimentando como debe. Aunque duerme o está mucho en cama, no necesariamente concilia un sueño reparador. No necesariamente tiene un sueño reparador. Porque ya ese estadio en que está su alma realmente no es normal, sale de los parámetros normales. El lenguaje de un deprimido. Yo no soy mejor que mis padres. Basta ya. Quítame la vida. Solo yo he quedado profeta de Jehová. Solo yo. No queda más nadie que me pueda ayudar. Porque ella se aísla en su mundo y piensa que a él le está pasando todo lo más difícil, todo lo más malo, y su lenguaje se vuelve tan agrio, tan negro, tan tétrico, tan oscuro, como él siente su estado en el alma. Finalmente, en el versículo 9, todo deprimido, si no lo enfrenta como debe, bíblicamente, gracias, se esconde. Gracias, mi hermano. Verso 9. Dice el 8, se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió. El Reina Valera traduce metió, me gusta esa traducción. La idea es como que me fui tan profundo en la cueva para que nadie me alcance, para que nadie me toque, para que nadie me dañe, para que nadie venga junto a mí. La idea aquí de meterse, ¿sabe qué es? Esconderse. No es lo mismo llegar a un lugar porque voy a reposar en él, porque necesito entrar, es a esconderse. Por eso Dios, cuando comienza a evaluar a Elías y comienza a confrontarlo, Él le repite una misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta que Dios le repite? ¿Qué haces aquí? Usted ve, Dios inclusive no le dice, ¿por qué tú estás deprimido, Elías? ¿Qué te pasa? Dime, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que hace Dios? Repetirle una misma pregunta, porque meterse, esconderse, aislarse, separarse, retrotrajerse, segregarse, es la acción reveladora de el por qué lo está haciendo. Tuve miedo, me escondí, yo soy menor que mi padre, me buscan para matarme la vida, solo yo, profeta de Jehová, quedado. Es la muestra de alguien, comienza a esconderse y casi no quiere enfrentar. ¿No siente valor para enfrentar sus compromisos sociales, laborales, familiares, económicos, de salud? Abandona sus quehaceres, como vimos en el principio número 2, y se esconde, huye, porque esos deberes son una carga que su alma no quiere y no puede aparentemente soportar. Sí lo puede hacer, pero no quiere. Porque él está respondiendo emotivamente a cosas que debe responder bajo principio, bajo convicción, bajo esperanza, bajo valentía, bajo resolución, bajo determinación, bajo convicción de lo que es Dios y la gracia de Dios en su vida. ¿Qué fue lo que hizo él? Verso 9, y allí se metió en una cueva. Sí, los deprimidos casi siempre, ¿sabe qué hacemos?
nos escondemos de Dios, de los problemas, de los peligros, de los deberes, de la familia, de la iglesia, de los hermanos, del trabajo, de las responsabilidades de la vida. ¿A dónde? ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo reacciona Dios? Dimos una breve descripción de qué es la depresión. Dimos aquí una cantidad de síntomas de alguien que está deprimido. ¿Cuál es la cura? ¿Cómo sale alguien de la depresión? ¿Qué hay que hacer? Porque de verdad que salir de una depresión no es que como cuando yo llego los domingos a casa, por lo general yo llego muy sudado. Y lo que quiero es quitarme la franela y la camisa que tengo rápido. Si salir de una depresión fuera tan fácil como quitarse una camisa sudada cuando llega a casa, eso sería sencillamente maravilloso, pero no lo es. La depresión está por dentro, es en la psiquis, en la mente, en el alma, en el corazón, en las emociones, en las entrañas, en los sentimientos. Es algo que muchas veces nosotros parece que no podemos controlar. Mira, es que yo no puedo, yo quisiera dejar esto, pero yo no puedo. Bueno, eso es verdad y eso es mentira. Eso es verdad y eso es mentira. Hay dos personas principales que pueden ayudar a alguien a salir de una depresión. Número uno, Dios. Y número dos, usted mismo. Esas son las dos personas que pueden ayudar más a alguien a salir de una depresión. Hay esposo, esposa, amigo, un hermano en Cristo, un pastor, un consejero, alguien que te ama, que tiene afecto por ti, una mamá, un papá, que pueden ser elementos fundamentales. Pero las dos personas principales que ayudan a un deprimido a salir de esa depresión es, número uno, Dios, ante todo, sobre todo, por todo y en todo. Dios, y luego nosotros mismos. De alguna manera, de algún modo y de algún grado, la depresión, llegamos a la depresión por una decisión que nosotros tomamos. En algún momento tú consentiste, tu voluntad consintió en darle rienda suelta al temor y a la tristeza. Si bien es cierto, es ciertísimo que nosotros necesitamos apoyarnos en Dios, depender de Dios, que el Espíritu Santo está para ayudarnos en esas cosas, la promesa de Dios, conocer el carácter de Dios, la fidelidad de Dios, ver en el pasado todo lo que es su fidelidad. Esta mañana, bien temprano en la madrugada, cuando estudiaba este tema, yo tomé tiempo para recordar por todas las aguas turbulentas que el Señor me había atravesado a mí y a mi familia. Con 5 hechos muy puntuales que nos vinieron a nosotros como familia, en la cual hubieron 2 muertes, para que usted tenga idea. 2 muertes muy cercanas, que una de ellas a mí sencillamente me derribó. Me golpeó tan duro que me derribó. Pero a eso habían antecedido la enfermedad de mi esposa. A eso había antecedido una situación de tener que ir a la policía y a la fiscalía, y donde había amenazas contra mí y contra mi familia. Y fueron así, tac, 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 uno detrás de otro. Ahí Satanás no usó una espada, usó una Thompson. Ahí es lo que dice Job, y solamente que escapé yo para tener es lo que dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha, sin dejar espacio, eventos, situaciones, repito, donde para lo más fácil estamos hablando de la enfermedad de mi esposa, que ustedes conocen, estamos hablando de la muerte de mi papá, estamos hablando de la muerte de un niño, que esa muerte a mí me destrozó, inclusive me impactó más que la muerte de mi papá, me tumbó literalmente, me tumbó. Sin embargo, el casi vernos expuesto a prensa y a una cantidad de cosas muy difícil, es increíble cuando nosotros decidimos confiar en nuestro Dios, apoyarnos en nuestro Dios,
Fiar en Él por encima de lo que sentimos, por encima de los temores, por encima de las luchas, por encima de las dificultades, por encima del dolor, por encima de la pena, por encima de la prueba, por encima de las congojas, por encima de la adversidad, por encima de cosas que nos corroen el alma en cuanto a tristeza y temores y ansiedad. Y es increíble lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando fuimos para oír del labio de la doctora el diagnóstico de la enfermedad de mi esposa, mi esposa tiene una costumbre, que cuando ella se hace un estudio, análisis, lo que sea, ella va a leer lo que dice antes de llevárselo al doctor. Ella no va a ir que con un sobresellado donde el doctor, ella todo lo lee antes. Y lo que no entiende, si hay términos técnicos médicos que ella no entiende, ella le pregunta a Googlito. Cuando nosotros vamos ya con un diagnóstico de un examen de Estados Unidos, vamos para la doctora, la oncóloga. Entonces mi esposa le pasa el sobre a la doctora y la doctora ve que está confirmado el cáncer. La doctora, muy empáticamente y muy simpáticamente y mostrando un poco de sensibilidad humana, me dice a mi esposa y a mí: miren, estos resultados dice que hay algunas cosas de cuidado que tenemos que atender, que tenemos que dar seguimiento. Y mi esposa le interrumpe y le dice: no, doctora, mire, tranquila, ese resultado dice que yo tengo cáncer. Eso es lo que dice ese resultado. No, pero que no es así. Lo que tenemos que ahora darle seguimiento. Así yo que ella estaba tratando de mostrar sensibilidad humana, no es engaño. Y mi esposa le dice: mire, ahí dice que yo tengo cáncer. Usted tranquila, yo estoy tranquila, nosotros estamos tranquilos. Le digo: este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Señor hace con este cuerpo lo que Él quiera. No hay problema con eso. Dígame qué dice la ciencia médica que podemos hacer y vamos a hacerlo, pero tenga paz. Porque el Señor, cuando nosotros decidimos confiar en Él, y es una decisión que tú le impones por encima de lo que sientes, de cómo te sientes emotivamente, tú asumes en convicción hacerle caso a Dios, creerle a Dios, echarte sobre Dios, tener la esperanza de Él y darle crédito, gracias papi, y darle crédito a lo que dice Dios en su palabra, y a un Dios que es inmutablemente fiel, que nunca ha cambiado ni va a cambiar. Es que usted dice que las promesas de Dios están por encima de las circunstancias y de lo que usted siente. Y por eso digo que después de Dios, la persona que más te puede ayudar a ti a salir de una depresión, ¿sabe quién? Tú mismo. Confiando en Dios, mirando en Dios, fijando en Dios, buscando a Dios, orando a Dios, acogiéndote a las promesas de Dios, viendo que sus promesas son verdaderas y no permitiendo que lo que tú sientes determine ni lo que tú eres, ni lo que tú haces, ni cómo te resientes. Dios hace con el profeta, lo que Dios hace es hacerle una muestra de que Él es el Dios que controla la naturaleza. Lo saca de la cueva. Dios invita a Elías a ¿qué cosa? Dice: ven, ponte en la boca de la cueva, sal de la cueva, sal de tu escondrijo, sal de ahí, escapa por tu vida, no te metas más en la cueva. Tú no estás obligado a hacer eso. Tú estás llamado a vivir por encima de esos sentimientos. Tus sentimientos no determinan quién tú eres ni lo que tú haces. Lo determina tu Señor, las Escrituras, lo que tú eres en Cristo, la promesa de Dios, el Espíritu Santo que tienes adentro. Cuando nosotros vemos la historia de Ana, lloraba, se entristecía, Penina se burlaba de ella no podía tener hijos. Y dice que Ana oró a Dios y dice: y no tuvo más triste. No seas como Raquel, que llora no quiso ser consolada. No te ahogues en tus penas. Esa es la misma actitud que toma alguien cuando dice: me voy a emborrachar. Me voy a emborrachar para olvidarme de mi pena. Bueno, 2 horas te olvidas de ella. Y cuando tienes la resaca, el estado físico emocional que te produce la borrachera, lo que hace es que luego aumenta más tu pena. Sal de ahí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué usted hace en esa cueva?
¿Por qué va hacia la cueva? ¿Por qué al desierto? Señor, es que yo me siento así, que yo me siento sin fuerza. El Señor nunca ha dependido de tu fuerza para darte verdad. Él dice, los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ora a tu Dios, llórale a tu Dios, ve a su promesa y aférrate a ella con mayor fuerza que un bebé. Cuando Wandry estaba pequeño, Wandry me va, con un permiso de Wandry voy a decir esto, pero imagínense, él tenía 8 meses, 10 meses, 1 año. Nosotros estábamos constantemente en el hogar. Y cada vez que nosotros nos íbamos, Wandry se aferraba a la falda de mi esposo. Y comenzaba a llorar, a llorar. Con Wandry comenzó Bethesda y Wandry vio muchas tías ir y venir. Y entonces él veía que lo único que permanecíamos éramos mi esposa y yo. Porque a veces había una tía, por alguna cosa se iba una tía o otro hermano se iba. Pero él veía que lo que permanecíamos, sobre todo a mi esposa en calidad de mujer. Y lo que Wandry, el llanto que Wandry pegaba cada vez que mi esposa no íbamos en la noche, una vez, era algo que había que verlo. Asimismo, se aferró Jacob al ángel y le dijo al Señor, si no me bendice, no te vas. Dios puede cambiar ese estado de tu mente emocional así, como un switch que tú cambia y mueve. Ahora Él necesita que tú aprendas a creer en Él, a depender de Él, a fiar en Él, a no depender de cómo te sientes, ni que tus decisiones están lo que sientas. Tus emociones, tus sentimientos no determinan ni quién tú eres ni qué debes hacer. Tú has decidido estar así. ¿Que tu pena es real? Sí. ¿Que tu tristeza es verdadera? Sí. ¿Que tu aflicción no es inventada? Sí. ¿Que hay un problema real? Sí. Pero tu respuesta emotiva, emocional, de ser humano, no de cristiano, la está grabando. Y el responsable de eso eres tú, nadie más. Tú eres el responsable. Yo soy el responsable de eso. ¿Que no es fácil romper eso? No lo es. Para eso está tu Dios. Para eso está su promesa, para eso está el Espíritu Santo, para eso está su gracia. El Señor, cuando Cristo estaba en agónica tristeza, en una penda hora, ¿qué hizo Él? Imite a su Salvador. Él fue, se postró en tierra, oró y dijo, Padre, pasa de mí esta copa, si no, fortaléceme. ¿Y qué dice la Biblia en Lucas 22, 42, 43? Y el Padre envió un ángel del cielo para fortalecerle. Párate. Sal de la cueva, apóyate en tu Dios, mira sus promesas, dale crédito, fía en sus promesas. No importa que tus sentimientos, las circunstancias vaticinen, todo lo contrario. Di, esta es la palabra de mi Dios, este es mi Padre. Él me ha ayudado en toda esta trayectoria hasta aquí, no me ha dejado, no me ha abandonado, no me ha dejado solo. ¿Por qué lo va a hacer esta vez? Él no escatimó por amor a mí, ni siquiera a su propio hijo. Y me va a abandonar en esta prueba, y me va a dejar en esta dificultad. Y no me puede dar consuelo, y no me puede dar paz. Él no creó mi alma, Él no me conoce más que yo mismo. ¿Por qué razón yo necesito estar en esa cueva de la depresión? Sal de ahí, sal. Y yo no te estoy diciendo, sé positivo, tú eres un rinoceronte, tú soportas todas las aflicciones. Yo no te estoy hablando de positivismo, yo te estoy hablando de Biblia, te estoy hablando de confiar en tu Dios, te estoy hablando de un Dios que movió en la historia a reino para llegar a ti y hacerte un hijo y salvarte y darte vida eterna. Y no te puedes sacar de ese hoyo. Es más, voy a ir más lejos aún. Él te metió hasta allí, Él permitió que llegaras hasta ahí. ¿Sabe qué? Para la postre, hacerte bien. Para la postre, al final, hacerte bien. La pregunta es, ¿te vas a sentar a llorar? ¿Vas a decir que a ti la cosa más difícil, la prueba más grande, que el problema de salud tuyo es que el problema de economía tuyo es el peor, que el problema con tu esposo es el peor? Nada, que tu gran Dios, tu Padre celestial, el que cuida de los cabellos de tu cabeza, que están contados, el que vela por ti, se desvela por ti, cuida de ti, provee de ti, que lo ha hecho. No te estoy diciendo que confíes en un desconocido, alguien que en la luz de tu historia, y Él te ha mostrado y requete demostrado que te ama, que te cuida, que está por ti y que nunca te dejará, porque mejor se congela el infierno antes que Dios te abandone.
Estamos hablando de un Dios fiel. Te puede dejar tu papá, tu mamá, tu hijo, tu esposa, tu mejor amigo, tu pastor. Te puede dejar quien te deje. Él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En un momento en que yo estaba en mi vida pasando por muchas pruebas, yo le dije de manera resoluta algo al diablo. Le dije, si me tientas, oro. Y si me vuelve a tentar, vuelvo a orar. Y cada vez que me tiente, aunque sean 30 segundos, oro. Usted ha visto cuando la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Satanás le tiene miedo a poca cosa que hagamos los hombres. Pero pocas cosas meten más miedo a Satanás que un hombre de rodillas o una mujer de rodillas. La forma en que nosotros nos mantenemos más en pie es cuando estamos de rodillas ante Dios. Viendo su promesa, haciéndonos a ella, aferrándonos a ella, viendo lo que dice su palabra, conociendo y viendo y estando en una expectativa de fe de cómo Dios en cada detalle va a mostrar su integridad, su bondad, su misericordia. Y de hecho, si Satanás te dice, sí, pero que tú no eres tan fiel, eso es cierto, pero dile a él, restrégale en la cara a él que aún en tus faltas, Dios nunca va a ser más tu juez. Él te tomó por hijo, Él es tu padre. Aún en tus debilidades, su gracia es mayor. Ahora, necesitas creer. ¿No sientes la certeza? Ora, pídele al Espíritu Santo que está en ti, que te dé la fe, que te dé el valor, que te dé la confianza. Pero toma una decisión de la misma manera que tomó Napoleón Bonaparte, o la decisión que tomaban las mujeres espartanas cuando enviaban a sus hijos a la guerra. Napoleón Bonaparte llegó en 3 barcos a atacar un pueblo. Y sus soldados estaban cayendo por montones. Uno de sus generales más cercanos, asesores bélicos, le dijo, comandante, tenemos que retirarnos porque si no vamos a morir todos aquí. Mire, tal escuadrón cayó, tal escuadrón cayó, tal escuadrón cayó. Napoleón Bonaparte sacó 3 dinamitas y se la puso en las manos al general que le dio el consejo. Le dijo, los 3 barcos que llegamos aquí, explótelos los 3, el que se quiera ir que se vaya nadando. Una vez, un rey salió de palacio y dejó un general al cuidado del palacio en lo que él regresaba. Y en ausencia del rey, un ejército invasor llegó y estaban matando a todos los soldados del general que estaba cuidando el palacio real. Detuvieron la guerra por un momento y el rey atacante mandó unos emisarios para pedirle al general que se rindiera y que entregara el palacio. Y el general, que estaba a cargo del palacio en la ausencia del rey, le dijo al emisario, a la persona que el rey mandó para decirle que se viniera, dile a tu rey que yo no saldré de un palacio que el rey haya puesto en mis manos, a menos que no sea pisando por un puente hecho por los cadáveres de mis enemigos. Yo no sé por qué los cristianos somos como tan temerosos. Yo veo impíos que no tienen a Dios, que no conocen a Dios con más valor que nosotros. Y en una ocasión se encontraron 2 ejércitos, 2 escuadrones listos para... Se enviaron 2 emisarios al centro. Y uno de los reyes, el emisario de uno de los reyes le dijo al otro emisario, dice mi rey, que te rinda, porque yo tengo tantos arqueros que cuando todo dispare su flecha van a cubrir el sol. Y entonces le dijo, dile a tu rey que pelearemos a la sombra. Yo no sé por qué los cristianos tenemos tantos temores. Yo no digo que no tenga temores. Yo soy un cobarde valiente. Yo tengo muchos temores. Yo lucho con muchos temores. Muchos, siempre, siempre. Desde que yo era un niñito. Pero una cosa sé. Mi Dios es real. Mi Dios es fiel. Mi Dios está a mi lado. El infierno se congela antes que Él me abandone. Él está conmigo y en mí.
Y una de las maravillas que produce el Espíritu Santo en un creyente es darle confianza y valor. ¿Usted recuerda en Hechos 5 qué fue lo que pidieron los creyentes cuando estaban bajo persecución? Párese, salga de ahí, apóyese en su Dios, agarre su promesa. Cada vez que te venga un pensamiento, memoriza una promesa y recuerda cuán fiel Él es. Que cada temor sea una buena excusa para orar, sea una buena excusa para ir más a Él, para buscarlo más a Él, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, mi amado hermano, es de humano deprimirse. Cualquiera nos puede ocurrir. Es de humano. Pero es de cristiano no darle rienda suelta y apoyarse en su Dios. Y que nuestro Dios es un Dios real. La Biblia no es un texto para citar, es una promesa para creer. Es una promesa para la cual usted se puede agarrar en tiempos difíciles. Si esa promesa, como yo le dije a esta iglesia hace tantos años, cuando tuvimos que alquilar un local, que pagamos 600 pesos y nos daba dificultad, íbamos a pagar $200, que es 2.500. Yo le dije, si el Dios que ustedes tienen no le puede dar $200 al mes, búsquense otro, porque ese no sirve. Ese Dios no sirve, no es verdadero. El Dios verdadero tiene para proveer eso y 1.000.000 de veces más. Confía en Dios. Espera en Dios. Busca a Dios. Apóyate en Él. Descansa en Él. Y la forma de hacerlo práctica es promesas bíblicas a la cual puedo creer, en la cual puedo confiar, en la cual puedo esperar. Que el Señor les bendiga.